El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Muy buenas noches, amigas y amigos todos, que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Hoy, como el sábado pasado, estamos listos justamente al tema que habíamos dejado pendiente y que sería resultado justamente de lo que tendría que acontecer el 7 de agosto. Con ustedes estuvimos reunidos el 6 de agosto y dejamos en punta lo que iba a ocurrir el 7 de agosto. Hoy estamos aquí reunidos para hacer el análisis de lo que ciertamente ocurrió en ese día. Como todos saben, ya lo habíamos dicho, el 7 de agosto se conmemora la batalla de Boyacá. Y así como el 20 de julio se conmemora el grito de independencia que dio origen a la construcción de la patria boba durante un periodo, mientras el rey era despojado de su poder por Napoleón Bonaparte y colocaba en el solio de los reyes a su hermano Pepe Botella, olvidándose de estas provincias que tenía en lontananza, en tierras muy lejanas. Se pudo lograr entonces lo que se llamó el grito de independencia el 20 de julio de 1810 y que durante aproximadamente 10 años tuvieron la oportunidad los criollos, que así se denominaron, de poder regir destinos de una patria nueva que construían en libertad, hasta que volvió el rey nuevamente al trono por haber perdido el poder Napoleón Bonaparte y manda a Murillo y a toda su tropelía a poder apoderarse nuevamente de estas tierras, a Barreiro como uno de los comandantes en jefe de toda su estructura, y reconquistan nuevamente el poder. Dijimos que Simón Bolívar hace todo un periplo, va a Haití, luego está en Jamaica conversa muchísimo con Alejandro Petión, produce un documento que se llama la Carta de Jamaica, que hace conocer en estas tierras, y Alejandro Petión, hombre que gobernaba Jamaica, que había alcanzado su independencia, ante el pedido de Bolívar y las conversaciones de la posibilidad libertaria para América, le da barcos, le da avituallamiento, o sea, alimentos, le da armas y le da hombres y mujeres también para que vinieran a acompañar este proceso. Pero lo importante allí era que Petión le hizo una petición a Bolívar, que era que en cada parte que lograra independizar, también libertara a los esclavos. Bolívar nunca cumplió con este pedido de quien le dio todo para alcanzar la independencia. Fue apenas por allá por los años de 1851, más claro, se inicia todo en 1850, cuando José Hilario López empieza a buscar la posibilidad y en el marco constitucional deja claro que no habrá esclavo en Colombia y quien siendo esclavo pise el territorio colombiano quedará libre. Es allí donde se inicia en mayo la independencia de los negros, que no es tan independencia y es un tema del cual también vamos a hacer claridad aquí. Y precisamente después de eso, ya lo dije, durante 72 horas, Simón Bolívar atraviesa todo lo correspondiente
desde la zona de Venezuela, zona de Apure, Venezuela, pasando por los Andes, y en 72 días llega al puente de Boyacá y alcanza la independencia. Estoy señalando esto porque fueron dos personas quienes apresaron a Barreiro, un indio y un negro. La historia habla solamente del indio, pero no habla del negro. Y como no habla del negro en su nombre, entonces no voy a hablar de ninguno de los dos, solamente habla de uno solo. La historia fue mezquina en esto, en reconocer que otra persona fue quienes, siendo cuidadores de los caballos, de los patriotas, pusieron a apresar a Barreiro. Y con esto se cerró prácticamente la independencia de Colombia, y por eso el 7 de agosto de cada año se conmemora justamente lo que llamamos la independencia del gobierno español. Esto tiene una relevancia muy importante porque el rey de España estuvo en la posesión de Gustavo Francisco Petro Urrego. Para conversar esta segunda parte, por supuesto, está con nosotros el doctor José David Benavides, quien es uno de los analistas que siempre nos acompañan. Doctor José David, discúlpeme que haya hecho esta introducción tan larga. Por favor, no. Mil gracias, mi estimado Luis Hermes. Aquí nos extendemos la mano como cada 8 días. Un gran saludo a toda la televidencia que nos ve y nos escucha pues en este fin de semana, que es de puente festivo. Pero bueno, aquí para seguir hablando de este hecho histórico que hemos tenido a nivel nacional e internacional, no solamente en Colombia, y es la posesión de nuestro nuevo presidente de la República, Gustavo Petro. Ya hablamos hace 8 días del reencuentro precisamente que usted lo realizaba, histórico, de por qué es importante el 7 de agosto y de cómo Gustavo Petro, nuestro nuevo presidente de la República, pues llegó a ganar las elecciones, y de qué manera, y cuáles eran pues las propuestas, el programa que él pues quiere implementar. Pero estábamos a la expectativa, estábamos en vísperas precisamente del 7 de agosto, entonces hoy tenemos un programa para hablar de todo un poco. Así es. Porque tenemos un programa para hablar de lo que fue el discurso, de cuál es el decálogo de Gustavo Petro. Así es. Él expresó de gran manera y de manera responsable, eso es algo responsable que yo creo que muy pocos presidentes en la historia, no solo de Colombia, sino del mundo, en sus discursos pues hablan de manera puntual, de manera clara, cuál va a ser el derrotero de su gobierno en los próximos 4 años. Entonces ese va a ser el tema de hoy, hablar de la trascendental significancia que tuvo su discurso, los acontecimientos adyacentes, por ejemplo la espada de Bolívar, que fue la primera posesión popular en la historia de Colombia. Entonces eso es pues el tema que vamos a precisamente, cómo no, doctor Benavides. Entonces el tema de hoy es la posesión la posesión del presidente 42º, o sea, no, perdón, sí. Sí, 42º. 42 y 42º de Colombia, el presidente 42 de Colombia, Gustavo Petro, que salió y que ganó la presidencia con la más alta votación que un presidente alguno haya obtenido en este país, 11.300.000 votos. Pero su segundo sacó 10.600.000 votos. La diferencia fueron 700.000 votos, como ha sido comentado aquí. Esta es la posesión de Gustavo Petro. Allí lo encontramos con su señora esposa, acompañado de la señora Alcocer, Verónica, quien con un traje muy elegante, vestida de blanco, simbolizando la paz, acompañó al señor presidente de la República como primera dama, y obviamente sus hijos, sus nietos, y un séquito de miembros del Congreso de la República que, como es normal y protocolario, salen del Palacio de San Carlos, donde hoy funciona la Cancillería hace muchos años, desde que se construyó el Palacio de Nariño, y caminan a pie, eso es por la 11 más o menos, la calle 11 y la carrera séptima, caminan por allí, llegan al Palacio del Congreso de la República,
ingresan entonces al palacio o están en este caso en el atril del palacio, y allí se realiza la sesión solemne del Congreso en pleno. El Congreso de la República está constituido por la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Ustedes vieron que el presidente de la República se sentó y estaba allí al lado del presidente de la República el señor presidente de la Cámara, que es el vicepresidente del Congreso, cuando el Congreso se reúne en pleno, y el señor presidente del Congreso, que es el presidente del Senado. Entonces, el presidente del Senado, por derecho propio, es el presidente de todo el Congreso. El Congreso está conformado por la Cámara de Representantes, que todos son regionales, de las diferentes regiones del país, más los de las comunidades afro, más los que están pues por los curules de paz, que son 16, más los que están por cuestiones de el pacto de paz con la FARC, sí, exactamente, y uno más que tiene que ver por la parte internacional, los colombianos en el extranjero. Forma la Cámara de Representantes, además uno de los indígenas. Esto conforma la Cámara de Representantes. Esa es una corporación, quiere decir que el Congreso tiene dos corporaciones. La una se llama Cámara de Representantes y la otra, que es de orden nacional, donde se elige por votos de toda la nación, que se llama Senado de la República. Esas dos corporaciones constituyen el Congreso. Cada una de esas corporaciones tiene un presidente, tiene una directiva. Entonces, por mandato constitucional y por la ley quinta, que es quien rige la forma como se orienta el Congreso de la República, el presidente del Congreso es el presidente del Senado y el presidente de la Cámara es el vicepresidente del Senado. Por eso ellos dos estaban allí. Ahora bien, ahí estamos viendo las fotos. Doctor Benavides, ahora vamos a ver aquí la llegada. Ya Gustavo Petro llega allí y viene la toma de juramento. Sí, señor. Una cosa totalmente simbólica. En el momento en que se iba a tomar el juramento, Gustavo Petro pidió que se trajera, porque esta posesión histórica estuvo llena de simbolismos. El señor presidente pidió, en ese momento no era presidente, estaba electo, todavía no se había juramentado. Sí, señor. Es que el momento solemne es la posesión, cuando él jura, allí se convierte en el jefe de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Pública de Colombia. Y la Fuerza Pública de Colombia está constituida y conformada por las fuerzas militares y las fuerzas policiales. Él, en ese momento, antes de juramentarse, pidió que le trajeran la espada del libertador Simón Bolívar, que entre otras cosas no es una espada, eso es un sable, sí, no es una espada, pero bueno, se considera como si fuera una espada. Entonces el presidente Duque, que era el presidente todavía, dijo: la espada de Bolívar no sale de aquí, mientras yo sea el presidente de Colombia, no sale de aquí. Eran las 3 y unos minutos, pero todavía el presidente, hoy presidente Gustavo Petro, en ese momento el candidato electo para juramentarse, no se había juramentado. Total que se hizo un receso, como de 15 minutos. El presidente hizo una intervención que permitió hacer un receso en la sesión del Congreso, porque hay que hacer protocolariamente la sesión del Congreso para poder darle la vida, donde es que es muy solemne, donde el Congreso de la República, a nombre del pueblo, como constituyentes delegados, le van a entregar ese poder que nosotros le entregamos en los votos a este señor, que se llamaría y se llama el presidente de Colombia, pero que se legaliza en el momento en que el Congreso de la República, que son los constituyentes derivados, porque tienen la representación del soberano, que es el pueblo, le entrega el poder a través de un juramento, diciéndole: usted se compromete a cumplir fielmente con los mandatos, la Constitución, las leyes de Colombia, etcétera, etcétera, y defender pues a Colombia. Y el señor dice que sí, se compromete y jura. Ese es el momento más importante. Entonces se hizo un receso y luego, cuando él ya fue presidente, pidió solemnemente que en su calidad de presidente de Colombia, ya posesionado, le pedía a las fuerzas militares que trajeran la espada
del libertador Simón Bolívar. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, es un acto histórico porque jamás en nuestra historia, valga la redundancia, en las posesiones presidenciales, pues había ocurrido un acto singular. O sea, hay algo que quiero que seamos conscientes para todos, y es que la posesión de nuestro presidente Gustavo Petro fue algo singular. O sea, primero, como lo decía en la introducción, jamás, yo creo que casi que nunca, tenía la asistencia del pueblo, de la gente, públicamente. O sea, yo esta semana he estado hablando, dirigiéndome pues a los diferentes medios, expresando mis opiniones. Yo les digo, es donde ahí se vio la verdadera democracia. Esa es la democracia, que el pueblo es el que está simbólicamente entregando el poder a un presidente. Eso es lo que es la política, lo que es la democracia, y es el cumplimiento de la constitución política, tanto que pues han criticado al presidente pues que no va a cumplir la constitución, pero de entrada ya la está cumpliendo. En segundo lugar, pues respecto de la espada de Bolívar, hay que tener en cuenta primariamente que la espada de Bolívar es muy significativa para los colombianos. Para nosotros es algo muy importante porque simboliza nuestra independencia de la colonia española. O sea, es un símbolo de la nación. Yo le decía a varios, bueno, eso debería ser un símbolo que debería estar siempre presente en todas las posesiones presidenciales, no solamente en este precedente que sentó el presidente Gustavo Petro, sino que debe estar siempre en todas las posesiones, porque es un símbolo de la responsabilidad que también el pueblo le entrega a su mandatario. ¡Qué bueno! Eso es, digamos, algo que tenemos que tener siempre presente, y ojalá que de aquí en adelante se siga con esa tradición. Es una tradición que se debe mantener. En segundo lugar, pues la espada de Bolívar, de nuestro libertador Simón Bolívar, es muy importante para el presidente Gustavo Petro, y él mismo lo dijo en su discurso. Arrancó diciendo que es la misma vida política de él como presidente, como político, porque fue a través de ella donde empezó a difundir sus ideas, sus propuestas, desde que estaba en el M-19. Entonces, eso es muy importante. En segundo lugar, tener en cuenta ese simbolismo de que él lo trajo, y por eso es que era la importancia de tener la espada de Simón Bolívar. Y finalmente, pues, para, digamos, redondear esta intervención respecto de la espada, que no es espada, si bien como usted dijo es un sable ceremonial incluso, que eso cuando Bolívar hacía los nombramientos a sus empleados y a sus ministros. Entonces, finalmente, pues algo que no me gustó para nada fue el detalle del rey de España, sí, que no se levantó. Todo el mundo se puso de pie, el rey de España. Eso me parece una bofetada, pero bueno. Pero bueno, es que el rey de España, fue que nos independizamos, fue de España. Que es claro, nada más, nada menos. Y le estamos dando una bofetada al rey de España, diciéndole, bueno, aquí está la espada que se blandeó para poder alcanzar la independencia de ustedes. Claro que sí. Era un simbolismo tremendo, y usted acaba de decir. Pero por primera vez es el pueblo quien está presente en la posesión de esa persona a quien el propio pueblo le entrega el mandato, para hacer decir, aquí estamos presentes, negros, indios, blancos, mulatos, zambos, mestizos, todo el pueblo de Colombia, en una policromía de colores y de ideologías políticas y sociales, todos entraveculados en un solo mazo, contestando presente, más de 100.000 personas, y en la plaza más de 40.000 personas victoriando al presidente. Como usted lo dice, eso debe hacerse de ahora en adelante masivo. Las posiciones de los presidentes siempre eran un grupito de invitados, los demás colombianos excluidos totalmente. Pero hay algo muy importante que usted ha dicho sobre la espada. Cuando la espada llegó y él empezó su discurso, y ahora vamos a ver la posesión de Petro, que es lo más importante. Ahora, para que nos pongan cuando el presidente del Congreso le tome el juramento. Y el segundo simbolismo es cuando el señor presidente del Congreso de la República, el doctor Roy Barreras, que normalmente y por mandato constitucional y de la ley quinta, es el presidente del Congreso de la República a nombre del pueblo,
quien le coloca la banda presidencial. Esa banda significa que es Colombia, que está recibiendo sobre sus hombros y sobre su pecho. La responsabilidad. Es la responsabilidad que pesa en él, de ahí en adelante. Y siempre de ahora en adelante que se vaya a dirigir al pueblo tendrá un atril donde está el escudo de Colombia, porque él representa a Colombia. Y entonces lo más importante allí es que llama a María José, a la senadora María José Pizarro, hija del asesinado Carlos Pizarro León Gómez, que fue el jefe máximo del M-19 y quien con su grupo M-19 se amnistiaron bajo el gobierno de Virgilio Barco Vargas por allá por los años de 1990, antes de que terminara el mandato. Y en ese momento el que posiblemente podría haber llegado a la presidencia por primera vez de la izquierda era Carlos Pizarro León Gómez. Señor. Tenía una opción muy grande de llegar a la presidencia. Por eso cuando él llega la espada, en su discurso puntualmente y textualmente pronunció estas palabras: llegar aquí junto a esta espada, decía Petro, llegar aquí junto a esta espada para mí es toda una vida, una existencia. Quiero que nunca más esté enterrada, que nunca más esté enterrada. Quiero que nunca más esté retenida, que solo se envaine, como dijo su propietario, el Libertador, cuando haya justicia en este país. Tremendas palabras. No, y esas son las Tremenda palabras Constitución. actualizadas hoy en día a lo que el Libertador Simón Bolívar dijo. Son palabras del Libertador que las contextualizó a la actualidad el presidente Gustavo Petro. Y Que pues, solo se envaine, como dijo su propietario, eso lo dijo Simón Bolívar, que solo se envaine, o sea, que solo se introduzca, que no deje de luchar en la mano del hombre, que solo se envaine, que solo se guarde cuando haya justicia en este país. Quiere decir que mientras no haya justicia hay que blandir la hay que espada luchar. del Libertador. Y por eso él lo dijo, esta espada debe ser un símbolo, como usted lo acaba de decir, que debe estar en todas las posesiones y solo se guarde cuando haya justicia social, cuando haya justicia en este país. Esas fueron las palabras de Petro. Yo le rogaría allá en el BTR que nos pusieran el momento en que el doctor Roy Barreras le toma la posesión, el juramento al hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y legalmente con los deberes que el cargo de presidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que Él y ellas os lo demanden. Llamo ahora a una hija de la izquierda, a una hija de esa historia que fue interrumpida por las balas asesinas, pero que gracias a que usted encarnó esa voluntad, hoy retoma el cauce. Senadora María José Pizarro. Y una paloma nueva de la paz, señor presidente.
la paloma de la paz total. Más adelantito, cuando él ordena que le traigan la espada, y luego también la toma de posesión de la vicepresidenta. Normalmente no se hace necesario la posesión del vicepresidente o la vicepresidenta, porque ya eso forma parte del protocolo interno, pero normalmente los presidentes hacen, porque por mandato constitucional el presidente queda investido para ser la persona que reemplazará al presidente de la República. El vicepresidente de la República no tiene ninguna facultad para absolutamente nada, solo aquellas que el presidente le quiera instituir, porque por mandato constitucional dice que el vicepresidente tendrá como función reemplazar al presidente en caso de muerte, en caso de enfermedad, en caso de que haya sido sancionado por mandato del Congreso de la República y sancionado por la Corte en materia penal, y también en caso de licencia del presidente de la República. Mientras, la otra función que puede tener son aquellas que el presidente le entrega, como le entrega a cualquier persona en razón de su mandato que tiene. En este caso, el presidente ha dicho que le va a entregar unas funciones específicas a la vicepresidenta, que va a crear el Ministerio de la Equidad, que es muy importante, del cual si nos queda un tiempo hablaremos ahora más tarde, pero Francia Márquez solo recibirá aquello que el presidente le quiera dar. Es más, si aún estando en funciones de algún mandato, la vicepresidenta no puede ser una funcionaria delegataria para representar al presidente en funciones transitorias. No tiene esta facultad, el presidente no la puede designar. Puede designar a cualquier ministro, aún siendo ella ministra, no la puede designar para que lo represente cuando el presidente sale a cumplir cualquier misión sin haber cumplido o sin haberse dado una de estas 4 causales que yo he designado. Aquí tenemos a Francia Márquez en el momento que el presidente le tome el juramento, y repito que no era necesario hacerlo. Veamos a ver. Ante el pueblo, ante el Congreso, ante el Estado. Para nosotros sí era muy importante, para los afro, Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa el pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de vicepresidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre. Con esa frase que está fuera del contexto del rigor del juramento, que ya lo había hecho, Francia Márquez quedó pues investida. Para mí era supremamente importante. Pensé que me iba a morir y no iba a ver este momento histórico. Como ya lo dije, de este hablaremos en otra reunión, doctor Benavides, porque después de 212 años de expiación, los afro tenemos por primera vez una segunda oportunidad, como lo dijo Petro en su mandato, en su discurso sobre la tierra, de poder ver que los afros tengan la posibilidad de llegar al poder, y que se entienda que Colombia es una sola, y que en la Constitución de 1991
quedó claro en el artículo 7º de los principios fundamentales que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Y en el artículo 13 habla sobre el derecho a la igualdad. Por primera vez, y en el artículo 40 habla sobre el derecho de elegir y ser elegido, de dirigir los destinos del país. Y que una afro, que hace unos menos de 2 años atrás estaba de empleada doméstica y como pasando cualquier trabajo otra, para poder terminar una carrera que había tenido que suspender porque no tenía plata y tenía que irse a trabajar para poder terminar una carrera, como cualquier hijo de vecino pobre que se mete al barro y que se doble en el surco o que se quiebre en una batea lavando ropa para poder conseguir el pan para sus hijos, llegue al segundo cargo de la nación. Este es un país diferente. Totalmente. Totalmente. Lo que ha logrado Francia Márquez es impresionante, pero yo le digo una cosa, ha sido una historia de luchas. La conquista de Gustavo Petro es el cumplimiento de las luchas, es el logro de esas luchas de muchas personas. Fíjese que ahorita que veíamos la posesión, el juramento, y con la senadora María José Pizarro, el M-19 y toda la izquierda en Colombia, la Unión Patriótica y todos los grupos de izquierda pues que estuvieron en Colombia entre la década de los 60, 70 y 80, cuando precisamente estaba el Frente Nacional en Colombia. Empezar una lucha por esa igualdad, por ese reconocimiento de una Colombia pluriétnica, pluricultural, donde se respeten los derechos fundamentales, la dignidad humana. Y fruto de todo eso fue que se expidió en el año 1991 nuestra constitución política. Era la única salida porque era un país que se está volviendo inviable política y socialmente. Entonces, esa lucha que ha venido dando la izquierda desde hace 40 años, desde la década de los 60, 70 del siglo pasado, se cristalizó con la presidencia de Gustavo Petro. Así es. Una historia que implicó pérdida de muchas vidas, derramamiento de sangre, incluso el tema de la Unión Patriótica. Eso es un genocidio de carácter político, que incluso eso no es secreto para nadie. Entonces, por un lado es una conquista de la izquierda, por otro lado es una conquista, una reivindicación, como usted bien lo dijo, de las etnias y de manera especial en los afros, que tanto sufrimiento, no solo desde la época de la independencia, desde la época de la colonia. Acuérdense que los afros llegan aquí a Colombia y a toda la América pues colonizada por los españoles del África, y eran tratados como cosas, como animales. Y eso era algo que era una cosa aberrante. Entonces, eso viene de mucho tiempo atrás. Claro, entonces, imagínense todo el tiempo que tuvo que pasar y aún así lo que costó para que Francia pudiera llegar a ser vicepresidenta de la República, con las críticas que hubo de la derecha y esa campaña de desinformación, de desprestigio, de deshonra que le hicieron a Francia Márquez para la campaña presidencial. Entonces es un logro que de gran significado e histórico en la política latinoamericana y tal vez mundial. Así es. Mire, muchos hemos aportado. Yo, por ejemplo, fui autor del proyecto de ley, si mal no estoy, 273 Senado del 2006, por medio del cual yo pedía la reivindicación de los afros a través de una ley que ya lo dije aquí la otra vez, donde se buscaba el principio de participación de las comunidades afro e indígenas en los altos niveles decisorios del Estado. ¿Y sabe quién fue ponente de ese proyecto de ley? Gustavo Petro. Sí, sí, señor. Fue ponente del proyecto de ley que, por supuesto, se hundió luego en el Senado. Roy venía de 2006, 2010, Roy venía de Cámara a Senado y yo estaba terminando Senado en el periodo 2002-2006 y él estaba en 2002-2006, estaba en Cámara, subí a Senado y le entregaron el proyecto y él tuvo que leerse toda la exposición de motivos. Todo lo que Petro está haciendo ahora está en esa exposición de motivos y en ese proyecto de ley al que él le rindió ponencia positiva. Sería bueno traer a colación ese proyecto de ley porque es algo que tiene que estudiarse, y hablo por el Valle de Cauca. Porque eso ahorita es una política de gobierno, hay que convertirlo en política de Estado. Y ahorita las condiciones están dadas. Pero vamos a pasar rapidito porque el tiempo en televisión es finito, no es infinito. Uno quisiera quedarse aquí toda la noche hablando. Ahora, miremos a ver
el momento en que Petro pide que le lleven la espada. Esto también es muy importante. Si lo tienen allí en el BTR, que por favor no los pongan, para que sigamos con él. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Una orden del mandato popular y de este mandatario. Señores de la Casa Militar, traigan la espada de Bolívar ante el pueblo, ante el Congreso, ante el Estado. Analizar un poco el discurso. Nos queda poco tiempo, a ver si analizamos el discurso y algo sobre los ministros. Él en el discurso de fondo no entró de fondo en detalles importantes, como por ejemplo no habló nada casi de la tributaria, que es una de las razones que se va ya se presentó al Congreso de la República la reforma tributaria, que es una reforma estructural. Después hablaremos sobre la reforma tributaria, hay mucho para hablar sobre ella. No habló gran parte sobre la reforma de la salud, que también se presentó. Tampoco habló sobre la reforma pensional y tampoco sobre dos temas que son muy importantes, que ya empieza a dar de qué hablar. La laboral, con la nueva ministra del Trabajo, y la correspondiente a la reforma de la educación, que está también allí. Entonces, sobre estos temas, él entró más bien en detalles en unos temas muy específicos. Por ejemplo, habló en los siguientes puntos sobre restablecer las relaciones con Venezuela. Le pareció muy importante. Miren cómo es el poder. El gobierno pasado se gastó 4 años, yo diría inútilmente, en hacerle la guerra a Venezuela, hacerle la guerra. Y perdió Colombia. Colombia tenía un movimiento económico de vender intercambio comercio binacional, con una canasta favorable, con una balanza favorable para Colombia de 8.000 millones de dólares. Y se bajó a menos de 100.000 millones por un puro capricho. Entonces perdimos 8.000 millones de dólares de negocio, lo que indica que obviamente la mano de obra cesante, porque no había aquí como... Condenó a la frontera colombo-venezolana a la pobreza. Eso no lo hablan, pero eso fue así, condenar a una pobreza económica, comercial. Otro punto que hizo énfasis sobre la paz, fundamentalmente, y en ese sentido habló de abrir los diálogos que ya empezaron con el ELN, pero igualmente le tiende la mano a todos los grupos alzados en armas y algunos movimientos como el Clan del Golfo y otros tantos que se desmovilicen para que reciban beneficios jurídicos que les permita a ellos, no en las mismas condiciones del ELN, que les permita a ellos tener la posibilidad de poder lograr una paz absoluta, una paz completa, que es lo que nosotros estamos buscando. Fueron temas muy importantes, pues, que resaltar. Otro tema importante fue el del medio ambiente, doctor. Habló mucho sobre el medio ambiente. Inclusive habló de por qué no hacer cruce con las grandes economías mundiales, que son los que contaminan el ambiente, que nosotros pudiéramos canjear deuda pública por entregarles a ellos la posibilidad de cuidar nuestro ambiente, nuestras cuencas, nuestra flora, nuestra fauna, para el bienestar de la humanidad. Interesante. Oiga, es un tema central y es un tema de la agenda política de actualidad en todo el mundo, que lastimosamente pues aquí en Colombia no se le ha tratado como merece. El presidente Gustavo Petro lo aborda primero como desde la óptica de la que usted lo trata, mi querido Luis Hermes, pero también desde otra parte, ya, desde su eslogan de campaña y el eslogan que yo creo que va a ser el eslogan del Plan Nacional de Desarrollo, que es Colombia, potencia mundial de la vida. Sí.
Y esa potencia mundial de la vida, parte de la paz total, es que nosotros tenemos que contribuir activamente a combatir el cambio climático, a proteger la biodiversidad. Otro aspecto importante que también tocó, fíjese mi estimado Luis Hermes, es el tema de la lucha contra las drogas, que también tiene que ver con todo esto del medio ambiente, y es un tema de salud pública a nivel mundial. Y dijo, es que el tema de la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas, ha fracasado. Lo dijo de manera rotunda y puntual. Así es. Le dijo, aquí tenemos que haber un consenso a nivel internacional, porque no es solo de Colombia. Nosotros aquí podemos sacar leyes antidrogas, podemos hacer muchas medidas legislativas, pero si no se trata a nivel internacional, porque es un tema de comercio mundial de drogas. Eso no es solamente que aquí las producimos y las consumen en Estados Unidos o aquí alrededor, no, eso es en todo el mundo. Entonces, si eso es un tema de carácter comercial a nivel mundial, eso tiene que abordarse a través de la discusión de todos los actores internacionales. Entonces, propuso llegar a un consenso, a poner el tema en debate nuevamente a nivel internacional, para que se haga la legalización de ese mercado, o tratar de alguna manera y impulsar una política de prevención. Él hizo mucho énfasis en la prevención de eso en cuanto al tema de la lucha contra las drogas y ese tratamiento, y que pues nosotros nos aporta muertos. Sí. Entonces es un tema que él abordó, digamos, en tema de medio ambiente muy importante, y además pues el tema que nos concierne al Pacífico, que es el que podamos explotar como tal todos los beneficios y las cosas buenas que tenemos en esta región del país para salir de la pobreza en la que está nuestra región pacífica. Y en ese sentido, habló muy claramente sobre la responsabilidad que tienen los productores de riqueza frente al hecho de que el país tendrá mayor equidad, mayor justicia, en la medida en que ellos entiendan que hay que producir riqueza. Y producir riqueza es tener la posibilidad de poderla repartir. Se reunió con los empresarios de la costa atlántica ayer. ¿Qué discurso? El próximo tema va a ser ese. Vamos, 50 minutos dura la clase de macroeconomía que le dio a los de la ANDI. Eso fue el congreso de la ANDI en la ciudad de Cartagena. Es un tema, compañeros, señores, amigos que ven este programa, que será el tema de la próxima reunión de Conversando con Luis Hermes, el próximo encuentro, para que ustedes se den cuenta del tamaño y de la calidad y de la sabiduría del presidente de la República que tenemos. Esto es mucho discurso. Este es mucho tema, lo he escuchado 3 veces. Yo lo vi anoche precisamente, lo vi en diferido, 50 minutos como usted dice, pero es 50 minutos cumplidos. Una cátedra de economía, porque él es economista, ¿no? No tenemos que olvidar que el presidente Gustavo Petro, él es economista de profesión, él se educó en el Externado de Colombia. Yo siempre he sido partidario de que los economistas son los mejores gobernantes que puede tener un país, y eso ha sido demostrado en muchos gobernantes a nivel mundial, economistas que han sido muy buenos presidentes. Pero el discurso de ayer en la ANDI, el Congreso de los Industriales, dijo, bueno, ustedes a mí me están criticando de que aquí vamos a ir a la quiebra, de que los vamos a expropiar, de que vamos a tirar... Pero no nos adelantemos, porque lo vamos a dejar hasta ahí, como dice, en suspenso, pero fue una cátedra y fue la propuesta, lo vamos a ver dentro de 8 horas, la propuesta económica, pero ya desmenuzada de lo que él quiere hacer en estos 4 años. Vamos a los 50 minutos de la próxima y después hacemos el análisis de eso. Pero fíjense, también se reunió el 10, estuvo aquí. Por primera vez un presidente viene al Festival Petronio Álvarez, pero además se reunió con los alcaldes de la región Pacífico, con todos los alcaldes de la región Pacífico. Y le dijo que va a ser una gran inversión, que la gran inversión estará dedicada al Pacífico para vencer esas grandes desigualdades que hay. Porque no tenemos los del Pacífico la posibilidad de crecer si no hay inversión. ¿Cómo puede crecer un pueblo donde no se invierte? Donde no se invierte en la gente. Es decir, estamos maravillados de lo que hasta ahora ha hecho Gustavo Petro. Yo quisiera que en el BTR nos colocaran algo que daba mucho miedo, el ruido de sable. El ruido de sable, todo el mundo estaba asustado de que otro simbolismo, que es el momento que ya el presidente, convertido en presidente, debe pasar del Congreso de la República, del edificio del Congreso, o sea, del Palacio del
legislador al Palacio del Ejecutor. Entonces, en ese momento se pasa por la puerta directamente, internamente, se sale y el presidente debe recibir los honores militares de las fuerzas militares y policiales, debe recibir los honores, que le están diciendo simbólicamente, usted es el jefe y el comandante en jefe de la fuerza pública, y la fuerza pública está instituida por las fuerzas militares y las fuerzas militares y las fuerzas policiales. Las policiales para el orden interno y las militares para resguardar y proteger el territorio. Usted es el jefe y en consecuencia, desde este momento, usted entra a la casa del ejecutor como el jefe de la nación. Y entonces él, después de que recibe los honores militares, pasa a la casa de Nariño, pasa al palacio de los presidentes. Veamos eso. Ese es un momento muy lindo. Este es otro momento simbólico importante. Por favor, en el BTR. Ahí están. Del presidente saliente, pues saliente, se entiende. El presidente entra y designa sus ministros, los que faltaban. Ya habíamos dicho que había nombrado a José Antonio Ocampo en el Ministerio de Hacienda, a Alejandro Gaviria en el Ministerio de Educación, a Iván Velázquez en el Ministerio de Defensa, que había nombrado a Patricia Ariza en el Ministerio de Cultura, que había nombrado a Álvaro Leiva en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que de hecho está haciendo el trabajo con el ELN, ya lo hizo con Venezuela, donde se nombró como embajador al ex senador Benedetti, que es de confianza del presidente de la República. Ya habíamos dicho que había nombrado a Susana Muhammad como ministra de Ambiente, a Carolina Corcho como ministra de Salud, a Cecilia López como ministra de Agricultura, y habíamos dicho que había nombrado a María Isabel Urrutia como ministra del Deporte. Nos faltaba decir que nombró luego a Gloria Inés Ramírez como ministra del Trabajo, que nombró a Néstor Osuna como ministro de Justicia, que nombró a Guillermo Reyes como ministro del Transporte, ya había nombrado a Alonso Prada como ministro del Interior, que nombró a Irene Vélez como ministra de Minas y Energía, ella es una profesora de la Universidad del Valle, que nombró a Catalina Velasco del Partido Liberal como ministra de Vivienda,
que nombró a Germán Umaña como ministro de Comercio y Negocios, y nombró a Mary Gutiérrez como ministra de las TIC. Allí con ella hay un problema, creo que a ella no la van a poder nombrar porque tiene una demanda con el Estado por más de 45.000 millones de pesos, y esta es la compañera de Morris, y que por definir quedó el ministro de Tecnología e Innovación. Después de que se posesionaron algunos de estos ministros, algunos no se habían posesionado ese día, él se reunió con ellos y pronunció estas palabras textuales. Obvio, nosotros, esto lo dijo textualmente, doctor Benavides, dijo, nosotros no podemos fallar. Este es el gobierno del cambio. El cambio es de verdad. Así les dijo. Y la corrupción, cero corrupción. Este no puede ser un gobierno de la corrupción. No podemos fallar porque si fallamos nos tumban. De tal manera que esto fue lo que hizo. Pero por terminar y por andar rápido, ya que nos queda el tiempo, disculpe doctor, para que analicemos un poquito, nombró la cúpula militar. Fundamental. Esto sí fue un barrido. Oiga, eso es un tema de gran trascendencia, que hasta eso va para un buen programa también, pero es interesante por el cambio ideológico también, el giro pues que el presidente le quiere dar a las fuerzas militares. Estilo de derechos humanos, de cumplir con el mandato constitucional y el mandato internacional humanitario. Sacó 23 generales de la policía. Eso no se había visto nunca. No, y los que nunca. Y el efecto dominó de los que renunciaron casi 50. 50 y pico. Sacó 17 del ejército. Sacó 6 de la marina, 6 almirantes. 6 almirantes. Y sacó 6 de las fuerzas de la aviación. Es decir, sume usted 23, 16 y 12. Una cantidad. Y la cúpula militar quedó conformada de la siguiente manera. Como comandante de las fuerzas militares, ya no quedó ningún general de 4 soles. No. Y solo un general de 3 soles. Sí, señor. No más, uno en cada una de las fuerzas. Como comandante de las fuerzas militares, nombró al mayor general Helder Giraldo. Como jefe del Estado Mayor Conjunto, que trabaja todo lo que tiene que ver con la integración de todas las fuerzas, nombró al vicealmirante José Joaquín Amezquita. Como comandante del ejército, nombró al mayor general Luis Ospina. Como comandante de la Armada, nombró al vicealmirante Francisco Cubides. Como comandante de la Fuerza Aérea, nombró al mayor general Luis Carlos Córdoba. Y como comandante de la policía, nombró al mayor general Henry Sanabria. Y por primera vez en la historia, una mujer, y es la segunda mujer general, brigadier general, nombró como subcomandante de la policía a una mujer, a la brigadier general Jacqueline Navarro Ordóñez. Hágame el favor. Los demás, para afuera. Para afuera, como en la canción. Para la calle. Para la calle. Hágame el favor. Y no pasó nada. No hubo ruido de sable. No, que lo iban a tumbar, que le iban a hacer huelga, que yo no sé qué. Oiga, quedamos allí, doctor Benavides. Entusiasmados. Hemos llegado al final de este programa muy interesante para las personas que lo ven, que lo escuchan. Agradecerle a usted por su presencia. No, a usted, mi estimado Luis Hermes, gracias por la invitación, y a todos los televidentes que aprovechen estos espacios para aprender y para estar actualizados de todo lo que pasa en la nación y en lo que se viene. El que se viene es algo muy bueno. Y amiga y amigo, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, no sabe qué está haciendo, dónde se encuentra, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde se encuentran nuestros hijos, se está perdiendo la juventud, la sociedad. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora y en este momento, ¿usted sabe dónde se encuentra su hija, su hijo? Empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.